Buenos días a todos. Estamos acá reunidos nuevamente en este ciclo de ciudadanía y derechos en el marco del COVID-19. En esta ocasión nos acompaña la doctora Cecilia Navarro Santana. Ella es integrante del equipo interdisciplinario que actúa y discriminación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Vamos a escucharla y, como saben, todos pueden hacer sus consultas a través del chat de nuestro canal de YouTube y luego ella responderá todas las inquietudes que surjan. Buen día para todos. Doctora. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí? Saludar, a darle agradecimiento a Punto Digital por esta conexión y esta capacitación, a Nahuel por la asistencia técnica que brindó toda la mañana. Y bueno, voy a hablar sobre los adultos mayores y el contexto en el que estamos actualmente de esta situación sanitaria. Bueno, esta situación constituyen esta población clave, los adultos mayores. Todo esto hace que tengamos que desarrollar políticas públicas, el Estado debe desarrollar políticas públicas para la protección de los adultos mayores. Pero ¿qué nos ha llevado a ver esto? Nos ha llevado a ver esto que las políticas públicas lo que hicieron en muchos casos fue infantilizar al adulto mayor. Fue correrlo de ese nuevo paradigma de sujeto de derecho a sujeto de protección. Entonces, esto nos ha llevado a ponernos en esta dicotomía de pensar cómo proteger a este adulto mayor, volviendo a un estado tutelar, a un estado paternalista, y cómo garantizar el goce efectivo de sus derechos. Nosotros en Latinoamérica tenemos la Convención Latinoamericana de Derechos de los Adultos Mayores. Disculpen, espera un poquitito. ¿Va a hacer ingreso la intérprete? Viene la intérprete de lenguaje de señas. También muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, estábamos hablando sobre la garantía de derechos de los adultos mayores en el contexto actual sanitario del COVID-19. Habíamos hablado que en este contexto a nosotros nos puso en esta dicotomía y nos puso en esta interpelación como sociedad de pensar sobre, nosotros nos unimos, lo vamos a decir rapidito como fue el inicio, nos unimos como sociedad para proteger, para garantizar los derechos de todas las personas, pero al mismo tiempo quedó en descubierto las falencias que tenemos en políticas públicas sobre el respeto y como sociedad sobre la protección a los derechos de los adultos mayores, que en este sentido son el grupo clave por la vulneración y por la situación que nos expone esta situación sanitaria a ellos, de ser un grupo vulnerable. La Convención Latinoamericana de Derechos Humanos, en todo su articulado, tiene una serie de principios en su artículo 3 que podemos decir que es el fundamental, que tiene varios ítems o varios incisos, pero nosotros vamos a tomar que son los más importantes que hoy en día en este contexto nos sirven, que es el de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación. Al hablar de garantizar garantizar la igualdad de derechos, estamos hablando en todo sentido. Estamos hablando del acceso a la justicia, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a las políticas públicas. Cuando yo hablo de acceso a la salud, es un punto en el que la bioética viene trabajando hace mucho y en el que se ponen en disputa, si se quiere, derechos, principios, valores. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de igualdad a los adultos mayores o una persona adulta, y si tocamos niñas, niños y adolescentes, cuando hablamos sobre el consentimiento informado, sobre las prácticas
que el médico, el profesional de la salud, le brinda al adulto mayor, muchas veces somos nosotros, somos los familiares, los que decidimos por ellos. ¿Por qué? Porque en este contexto, sobre todo, hemos infantilizado al adulto mayor, le hemos puesto barreras y los hemos retrocedido en derechos muchísimo hacia ellos, que no pueden salir, que no pueden acceder a tal lugar, pero tampoco le hemos brindado herramientas, que es obligación del Estado para poder ayudarlo. Bueno, sí, desde acá, desde el municipio, se brinda un servicio de ayuda al adulto mayor para que si tiene que hacer trámites o salir, no se exponga. Pero tampoco podemos, en ese sentido, tener al adulto mayor encerrado, tenerlo como una persona que no tiene capacidad, como un objeto de protección. Entonces volvemos para atrás en ese paradigma de sujeto de derechos al que se le debe garantizar el pleno goce de esos derechos. Entonces este artículo también abarca el tema de la no discriminación, la igualdad. Seguimos con la igualdad. Entonces, ¿qué dice la igualdad? Pero el adulto mayor es igual, como todas las personas, a todas las personas tienen los mismos derechos, las mismas garantías, pero también podemos hablar de que en relación a la vejez, ellos atraviesan otros elementos que generan desigualdad legítima. Si tenemos que hablar en contexto de género, de cultura, si hablamos de alguna cultura que esté en desventaja en esta sociedad, si hablamos en desigualdad en cuanto al económica, entonces tenemos legitimadas otras desigualdades en la vejez que esta pandemia lo que hizo fue evidenciarlas. Entonces, nuestro principio de igualdad es eso, iguales a la garantía de derechos, iguales en la obligación del Estado de garantizar esos derechos, y la de la no discriminación aparece como relevante en el enfoque diferencial, digamos, hacia los adultos mayores en función de los principios de esta convención. El campo de la salud, que es el que me gusta tocar y me interesa siempre, es ese. Yo quiero que ustedes se pongan y se contextualicen en una sala de habitación de un hospital cualquiera, de un sanatorio cualquiera o una clínica cualquiera. El adulto mayor que está internado y los familiares a los pies de la cama hablando con el profesional de la salud, diciéndole vamos a practicar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y el adulto mayor con todas sus funciones y toda su capacidad escuchando lo que deciden por ellos. Entonces, esta práctica de infantilizarlos, esta práctica de creer que no son capaces o que son objetos de protección, es lo que los discrimina. Nosotros muchas veces como familiares sí queremos lo mejor, pero ellos también pueden decidir. Ellos pueden decidir salir a la calle con toda la protección, ellos pueden decidir tener pareja, que siempre les digo a los adultos mayores que muchas veces los hijos dicen no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, te quieren usar. No. Los adultos mayores con pleno derecho, plena voluntad, pleno discernimiento, pueden decidir lo que ellos quieren, y el profesional de la salud les debe hablar a ellos, porque si no son prácticas discriminatorias que no las tenemos nosotros. Es como esa protección que nosotros queremos hacer nuestros adultos mayores, pero son negativas, son esas prácticas de protección negativas. Bueno, estos principios son del artículo 3, en realidad son la base o son el eje fundamental de toda la convención en la garantía de derechos y lo que tenemos que seguir, porque todo es el trato igualitario y la no discriminación. Otro punto importante, el artículo 5 habla sobre la necesidad del Estado de generar políticas públicas que garanticen estos derechos. Entonces, si tenemos que hablar de políticas públicas, si tenemos que hablar de igualdad, si tenemos que hablar de no discriminación, nos ponemos también en otro contexto. El adulto mayor no es como el niño, el adolescente y el adulto joven y el adulto. Nosotros tenemos separados por grupos etarios. Yo a mi hija de 18 años no la voy a mandar al jardín de 5. No sé, ¿alguno lo mandaría al jardín de 5 a su hija de 18? Alguno, aunque no me conteste. Entonces, ¿por qué el adulto mayor cuando cumple 60 años está en un mismo rango etario? El adulto mayor pasó a ser una persona inútil, una persona incapaz,
una persona que no puede tomar decisiones por sí sola, una persona que ante una situación de salud no puede decidir qué tratamiento desea. Tenemos que separar al adulto mayor que estuvo trabajando hasta hace 2 días, que cumplió 60, 65 años, 70, del adulto mayor que tiene 80, que tiene 90 y que tiene 100. Si tenemos que hablar de políticas públicas y esta garantía de este artículo 3 de la Convención, garantizar el goce y disfrute, entonces nosotros también tenemos que pensar en ellos en los espacios públicos, por ejemplo, y lo hemos hablado muchísimo en el Consejo Municipal de Adultos Mayores. Nosotros vamos a una plaza recreativa y tenemos los juegos para los chicos, para los niños, y tenemos los bancos o los sectores para adolescentes de ejercicio. ¿Y dónde está el sector para los adultos mayores? ¿Dónde está el sector? ¿Dónde están los bancos, si se quiere, amigables para que ellos estén cómodos? ¿Cuándo pensamos en que el material que se usa para el piso de la plaza cuando llueve no resbala? ¿Cuándo pensamos que las zonas de accesibilidad para los adultos mayores no son las aptas? Una biblioteca a la que se recurre todo el tiempo. Yo sé que hoy las tecnologías nos sobrepasan y esta era digital que se nos ha venido encima muy rápido, a nosotros nos ha puesto en otra situación de vulnerabilidad, a muchas personas también, nos ha dejado a los adultos mayores mucho más discriminados y segregados, ha dejado una brecha mucho más ancha, y a nosotros como adultos nos ha dejado también una brecha con nuestros niños y adolescentes, que nuestras niñeces, si se quiere, se emancipan de nosotros digitalmente a los 9, 10 años, y tener nosotros que adecuarnos a todo esto, pero también el permitirles a ellos acceder. Las políticas públicas amigables, las políticas públicas pensadas en ellos, los presupuestos implementados para estos adultos mayores. Los adultos mayores también tienen un artículo muy importante en la Convención, que es el 29, que habla sobre la necesidad de actuar con urgencia, o la obligación de actuar con urgencia del Estado ante situaciones de emergencia humanitaria o catástrofes. Entonces, si nosotros tenemos hasta ahora de todo el vademécum, si se quiere, de artículos y derechos que protegen al adulto mayor, un artículo 3 que habla de igualdad y no discriminación, un artículo 5 que habla que en esta igualdad y no discriminación aplicar políticas públicas a las que nos hemos comprometido para garantizar el goce y disfrute de esos derechos del adulto mayor, y un artículo 29 que habla sobre la prioridad y la obligación de dar asistencia a las personas adultos mayores cuando hay catástrofes o emergencias sanitarias. Entonces nosotros con esta pandemia, ¿qué hemos descubierto? Que tenemos falencias, que hemos naturalizado situaciones que ponen, como les decía, en quiebre esta naturalización que teníamos. El adulto mayor infantilizado, el adulto mayor con un paradigma que ha vuelto atrás, como objeto de protección o sujeto de protección, un adulto mayor al que cumpliendo cierta edad no se le consulta, se decide por él, se cobra por él porque no puede ir al banco, porque no va a poder decidir qué va a comprar, porque seguro que cuando vaya a gastar el dinero lo van a querer embaucar. Un adulto mayor que ante los medios de comunicación es totalmente discriminado. Se habla de vejez, se habla de abuelo, se habla de abuela, se habla de viejito. Nosotros con las palabras construimos. Nosotros podemos construir grandes cosas con las palabras, o podemos construir barreras. Y estas barreras, por ejemplo, el abuelo no es mi abuelo, el abuelito, la abuelita, ¿construimos qué? Construimos la falta de acceso a esa persona a todas estas garantías a las que el Estado está comprometido. La situación del COVID o del adulto mayor ante esta crisis sanitaria ha puesto al descubierto eso, ha puesto al descubierto prácticas naturalizadas
prácticas que discriminaban y no brindan igualdad en todos los planos: acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la justicia. Sabemos que se incrementaron muchísimo los números de la violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor. Eso pero no lo tenemos ni que decir. Sabemos que los adultos mayores son maltratados, pero también son números que lamentablemente no se mensuran. Son números que a mucha gente está naturalizado también el invisibilizar esa estadística. ¿Cuántos adultos mayores maltratados? ¿Cuántos adultos mayores? ¿Cuántas denuncias por violencia hacia un adulto mayor? No tenemos. Catamarca tiene la ley de violencia familiar y de género, la 5434, que para mí es una ley modelo. ¿Por qué? Porque más allá de la diferencia de la violencia de género nacional, en nuestro artículo primero tiene como objetivo la protección no solamente de la mujer, niña, niño o adolescente, adultos mayores, la comunidad LGBT. Entonces, nosotros tenemos una ley, no solamente la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos, de Derechos al Adulto Mayor, pero también tenemos nuestra ley provincial, que habla en su artículo primero que un grupo que debe proteger el Estado, que se compromete la provincia a proteger, es el adulto mayor. No tenemos una estadística, no hacemos un análisis interseccional de estos derechos. Y nosotros con un análisis interseccional estamos hablando de lo que hablaba recién, de esa legitimidad de vulneración. El adulto mayor, por ser adulto mayor, ya tiene una vulneración ante la sociedad, por ser mujer, por cuestión de género, o por pertenecer a la diversidad, por tener una discapacidad. No vamos a hablar del adulto mayor con discapacidad. Por pertenecer a una cultura o a un grupo étnico que son históricamente vulnerados y excluidos. Entonces, si nosotros tenemos que hablar del adulto mayor en este contexto de COVID, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro, mirarnos como sociedad, mirarnos como familia, mirarlos a ellos como ciudadanos. No son sujetos de protección, son ciudadanos iguales a nosotros. Los tenemos que ver como iguales. Todos somos diferentes con el derecho a ser iguales, en derechos y en garantía. Nuestros adultos mayores nos han dado muchísimo. Nuestros adultos mayores nos han allanado el camino que hoy estamos transitando. Nuestros adultos mayores merecen nuestra protección, pero en el sentido positivo. Merecen nuestra protección en la aplicación, en la proyección de políticas públicas amigables al adulto mayor. El adulto mayor son fuentes inagotables de sabiduría y de amor y de cariño. Podemos hablar muchísimo sobre el trabajo, sobre el continuo trabajo del adulto mayor en la familia, cuidando a los nietos, cuidando a los bisnietos, que son esa niñera que nosotros sabemos que no tenemos que pagar. Entonces nosotros, el adulto mayor, para algunas cosas es un adulto mayor responsable, con capacidad, discernimiento, voluntad, y para otras, cuando está en una cama, en un centro de salud, es un incapaz, es un niño, no puede decidir. Cuando tiene dinero no puede salir con esa cantidad, lo van a estafar. Cuando tiene una relación, no, porque seguro que se quiere aprovechar. Entonces, a ver, nosotros hemos naturalizado muchísimas prácticas de vulneración hacia nuestros adultos mayores. Hemos dejado de lado, los hemos invisibilizado, si se quiere, en la sociedad. Han pasado a ser, como les decía, una franja etaria que, pasando los 60, 65 años, son personas incapaces para algunas cosas, pero para otras sí nos sirven. Este punto de inflexión y esta pandemia, yo creo que también debe sacar lo mejor de nosotros. Yo creo que volver a la nueva normalidad, debemos volver a tratar de garantizar esos derechos, a darles el lugar que se merecen, a tenerlos como ciudadanos iguales a nosotros.
no tratarlos como abuelita, abuelito, y que la vejez sea ese camino hacia ya está, hacia la muerte, o hacia lo que nosotros vemos, lo que muchos entienden como la vejez. La vejez, el adulto mayor, la persona trabaja, se jubila a los 65, 70 años y dice voy a descansar, pero voy a disfrutar de la vida, y nosotros no le permitimos ese disfrute de la vida porque le ponemos barreras a todo, ponemos barreras estructurales, ponemos barreras sociales. La sociedad debe cambiar esa mirada. Nos debemos dar cuenta que nuestros adultos mayores son parte de nuestra sociedad, son iguales a nosotros, y no solamente porque lo digan las leyes, porque muchas veces tenemos muchas leyes muy buenas y que no se implementan, sino por nosotros como sociedad, sino para enriquecernos a nosotros. Nuestros adultos mayores nos damos cuenta, como siempre, y es desgastado lo que se dice, cuando no los tenemos. Pero hemos perdido grandes valores en nuestra sociedad, adultos mayores que los hemos olvidado cuando todavía estaban. Hemos perdido gente increíble y hemos perdido de conocer y de saber un montón de valores. Entonces, en esta pandemia nosotros tenemos que darnos cuenta que como sociedad tenemos que cambiar, tenemos que integrar, tenemos que incluir, tenemos que no discriminar y tenemos que respetar todas las edades, definir y dividir y separar en grupos etarios nuestros adultos mayores, separarlos de 60, 70, 80 años, como les decía, y según sus capacidades, pero entender que sobre todo son personas iguales a nosotros, con los mismos derechos y las mismas garantías. Y somos nosotros los que estamos en esta vorágine de la sociedad, los que hoy estamos trabajando y hacemos todo, y los que podemos implementar estas políticas públicas, los que podemos cambiar este futuro para nosotros, porque nosotros vamos a ese camino. Entonces, si nosotros no cambiamos la sociedad, no cambiamos la cabeza, no cambiamos estos mecanismos discriminatorios, es lo que nos toca. Ustedes vean hoy lo que nos toca a nosotros mañana. Vean el trato de los medios de comunicación hacia el adulto mayor, es lo que nos toca a nosotros mañana. Vean el trato en las instituciones y en los organismos del Estado y en los organismos públicos, es lo que nos toca a nosotros. Siéntense y vean al adulto mayor invisibilizado viendo la televisión mientras la familia se mueve con una vorágine, haciendo cosas. Es lo que nos espera a nosotros si no, como sociedad, no cambiamos la educación, no cambiamos la justicia, no cambiamos el modo, el trato y la palabra. La palabra construye, las relaciones construyen, el respeto construye. Si nosotros no empezamos hoy, que estamos en este punto de inflexión, no sé qué nos tiene que pasar para darnos cuenta que somos vulnerables, que todos somos iguales, todos somos personas, y que debemos dar lugar y respeto a todos aquellos que hicieron este mundo en el que nosotros habitamos hoy, y en el que vamos a seguir el camino y vamos a ir hacia ese mismo destino si no cambiamos. Muchas gracias.